hay muchísimos gurús del marketing y la mayoría de consejos que se dan están basados en la nada. Entonces hay muchísimo ruido y muchísimas preguntas. Entonces nosotros tenemos una cosa que es acceso a millones de datos. Entonces dijimos, oye, vamos a intentar resolver todas estas dudas que tienen las personas que de verdad quieren crecer en redes de manera profesional. Es mucho más fácil quejarse y decir, no, el algoritmo me tiene manía, no funciona, que decir, vale, voy a revisar mi contenido y mi estrategia y decidir de verdad qué tengo que publicar, para quién. Que tienes el intentar replicar lo que está haciendo otro sin pensar cómo adaptarlo a ti y a lo que quieres conseguir y pretender que te funcione igual. Un segundo plano deberían de pasar porque son una métrica, pues eso, un poco de vanidad, que sí que te dan un poco una respuesta a la salud de tu cuenta, pero no lo son todos. O sea, tener millones de seguidores y no crecer más o que tu contenido no funcione, pues lo que decimos, te estás mirando una métrica aislada y te estás dejando lo importante de verdad. Hola, bienvenidos a las entrevistas de Notas de Marketing. Hoy está con nosotros Ana López Briones, a quien le doy la bienvenida y os dejo con ella para que se presente y os cuente un poco a qué se dedica. Hola, bueno, yo soy Ana López Briones, soy la Content Manager del equipo de Metricool. En Metricool, para los que no nos conozcan, es la herramienta de gestión perfecta, como siempre decimos, para cualquier social media manager o persona que se dedique profesionalmente a las redes sociales. Es, bueno, pues programar, analizar y gestionar todo tu contenido desde un solo sitio. Y bueno, nosotros, yo como Content Manager y dentro del equipo de Metricool, lo que nos encargamos es de crear contenido orgánico en redes sociales, YouTube, email, lead magnets, como por ejemplo el estudio, que es una de nuestras piezas insignia dentro de Metricool también. Y bueno, teniendo un trabajo que, digamos que hace 10 años seguramente casi no existía, cuéntanos un poco dónde creciste y qué soñabas con ser de pequeña, porque seguramente no se parecía del todo a lo que eres ahora. Bueno, yo he soñado con ser absolutamente todo, cajera al Mercadona, peluquera y neurocirujana. Entonces, yo estudié periodismo y después de estudiar derecho, empecé derecho y me di cuenta de que por eso de que periodismo no tiene salidas, hace una carrera con más sentido. Empecé derecho, pero te das cuenta de que si no te gusta es imposible acabarla. Entonces hice periodismo y en las prácticas de la carrera entré en una clínica dental a escribir en el blog y fuimos abriendo pues el canal de Instagram, abrimos un canal de YouTube y me di cuenta de que el contenido me encantaba y a partir de ahí pues entre clientes que he ido llevando como freelance y experiencias profesionales en ese sentido, acabé en Metricool después y bueno, hasta hoy, después de casi 4 años. Y bueno, al final no viniendo del camino quizás un poco más lógico para llegar al marketing, ¿qué peso le das igual a una formación más reglada, más oficial, frente a, bueno, como mucha gente está dentro del mundo del marketing, que ha ido aprendiendo un poco haciendo? Yo creo que no hace falta tener ninguna formación, que simplemente tienes que tener ganas y con ganas se consigue todo, porque a mí, por ejemplo, estudiar periodismo no me ha enseñado nada como tal que hoy no hubiera aprendido por mi cuenta, pero sí que me hizo darme cuenta, por ejemplo, que toda la parte de edición de vídeo me encantaba, pero vamos, por una práctica que hicimos de un documental. Y, y yo creo que eso, si tienes ganas y un poco de ir puedes descubrir tú solo y de forma autodidacta todo lo que se necesita para destacar en marketing. Y un poco, bueno, la intención de que vinieras a esta entrevista era sobre todo hablar del estudio de Metricool, que me parece que es muy interesante para ver un poco, bueno, las tendencias, el estado actual de las redes, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es también interesante saber un poco cómo empezasteis a hacer ese estudio, por qué razones, cómo lo hacéis, cuánto tiempo lleva, antes de que ya nos metamos un poco más en él. Bueno, el estudio nace por que en marketing y en redes sociales se habla mucho de qué funciona, qué no funciona. Hay muchísimos gurús del marketing y la mayoría de consejos que se dan están basados en la nada. Entonces hay muchísimo ruido y muchísimas preguntas. Entonces nosotros tenemos una cosa que es acceso a millones de datos. Entonces dijimos, oye, vamos a intentar resolver todas estas dudas que tienen las personas que de verdad quieren crecer en redes de manera profesional. Vamos a intentar darle luz con datos. Y nace un poco de ahí. Empezamos a hacerlo, si no me equivoco, en 2022
Y bueno, lo hemos ido mejorando muchísimo. Al principio simplemente poníamos los datos y lo que damos hoy es esos datos puestos en contexto y en tendencias accionables. Vale, eh, ¿de qué me sirve saber que ahora mismo los Reels tienen un alcance del 200% más que otro tipo de formato? Por ejemplo, no que se quede solo ahí el dato, sino, vale, ¿cómo traslado esto a mi estrategia de verdad? Claro. Y bueno, hay ahora como mucho ruido, mucho run run en cuanto a que la mayoría de la gente está bastante quejosa porque cree que sus métricas, bueno, cree no, supongo que verá que sus métricas están bajando y se habla mucho de que las redes sociales en general están hipersaturadas. ¿Crees que es un problema de saturación, de algoritmos o que quizás se están adueñando de la conversación o haciendo más ruido las personas a las que precisamente sus métricas han bajado pero que no es una tendencia común? Al final yo creo que es un poco todo, que es un batiburrillo de todo lo que está pasando. Al final, evidentemente, hay más saturación, hay muchísima más competencia año tras año. Cada vez que hacemos el estudio vemos que las cuentas en todas las redes sociales siguen creciendo el número de usuarios que hay en cada una y sigue creciendo la cantidad de marcas, creadores y usuarios que publican. Entonces, cada vez hay más competencia, cada vez es más difícil. Los algoritmos cada vez son más sofisticados en el sentido de que cada vez funcionan mejor y le dan al usuario lo que sí que quiere ver. Entonces, la dificultad para el que está en redes sociales es mayor, pero si haces bien tu trabajo, sí que te sientes, o sea, te van a recompensar. El algoritmo va a encontrar tu hueco. El problema es que al final es mucho más fácil quejarse y decir, no, el algoritmo me tiene manía, no funciona, que decir, vale, voy a revisar mi contenido y mi estrategia y decidir de verdad qué tengo que publicar, para quién y cómo. Porque al O final, sea, pues eso. que realmente, tú, bajo tu punto de opinión y todos los datos que has visto, el algoritmo a día de hoy es meritocrático. Es decir, si tú creas buen contenido, anichado bueno, a un público, a un sector más o menos, al final el camino, digamos, que te acaba recompensando, ¿no? Normalmente, esta gente que se frustra, normalmente su problema es de contenido y no es un problema con el algoritmo que le tiene manía, ¿no? Sí, a ver, bueno, claro, también esto es generalizar mucho, hay casos concretos, puede ser que tengan mala suerte, igual que hay gente que tiene buena suerte, pero en general, o sea, lo que sí que estamos viendo es que el que tiene una estrategia sólida y el que conoce muy bien a ese cliente ideal al que le quiere hablar y al que quiere llegar, consigue hacerlo porque tiene una propuesta de valor creativa, que funciona y que el algoritmo le recompensa, entre comillas, pero no es que te recompense, es que encuentra tu sitio. Claro. Y bueno, yendo un poco más red por red, bueno, sobre todo creo que la más, a día de hoy, la más grande, la más importante sigue siendo Instagram. Cuéntanos un poco cómo ves Instagram, porque sí que es como la más atractiva, todo el mundo normalmente se enfoca en ella, pero sí que parece a día de hoy la más compleja, la más complicada, la que el algoritmo tiene más matices, porque hay muchísimos formatos, es en la que más gente lo está intentando. No sé, cuéntanos un poco cómo ves a día de hoy Instagram. A ver, en Instagram lo que pasa es que la competencia que hay es brutal, entonces ya no vale todo. Antes simplemente a lo mejor eras una marca y con tener un perfil en Instagram ya destacabas. Ahora necesitas de verdad tener una propuesta de valor que funcione y ser creativo no solo con el contenido, sino con tus estrategias. Y usar también la red social no como un tablón de anuncios de aquí te dejo mi post, sino crear una comunidad y crear algo que sea sostenible a la larga. Una de las cosas de las que peca mucha gente en Instagram es de querer triunfar muy rápido y eso es muy difícil. O sea, tú dices, vale, los reels son una oportunidad, vale, pero tienes que encontrar cómo hacer que esa oportunidad a ti te funcione, no de repente me salto, me pongo a subir reels sin saber qué quiero contar ni a quién quiero llegar. Entonces, es difícil porque hay mucha competencia, todo está ya bastante establecido, lo que funciona, lo que no, lo que tú dices, hay muchos formatos, hay mucho ruido, es muy difícil como centrarse y decir, no caer en la presión de que quieres que las cosas funcionen mañana. Entonces, yo creo que eso, publicando contenido de calidad, revisando muy bien qué te funciona y encontrando patrones en tu propio contenido. O sea, al final, siempre decimos lo de que calidad por encima de cantidad, pero al final, si publicas muy poco, no vas a tener datos para saber qué te funciona de verdad. Entonces, una de las cosas que sí que hay que hacer sí o sí es todo ese contenido, o sea, ser constante con tu estrategia y ser sólido en eso y revisar bien qué te funciona para encontrar oportunidades dentro de tu propio contenido y dentro de tu propia comunidad. Y por ejemplo, bueno, en cuanto a formatos, como te decía, claro, están las historias las puedes hacer con foto fija, con vídeo. eh, bueno, incluso puedes jugar con boomerangs que ya no se juega mucho, pero Mm. bueno, siguen estando todavía, es estar.
Luego están que si carruseles, foto fija, vídeos. Hay gente que mete vídeos en los carruseles. ¿Crees que hay ahora mismo un formato que es el más ganador? ¿O todos, si se hacen bien, funcionan? ¿Hay alguno que no merece la pena invertir tiempo en él? Todos los formatos funcionan y, a ver, nosotros lo que hemos visto en el estudio es que el carrusel es el que más ha destacado este año, pero por ejemplo hay cuentas que con los carruseles no lo consiguen y cuentas, sin embargo, que con los reels triunfan muchísimo. Entonces, al final también depende un poco de ti mismo y de la estrategia que lleves, pero sí que, por ejemplo, los carruseles bien hechos, a nosotros, por ejemplo, personalmente en Metricool es el formato que mejor dominamos y las métricas están ahí. Y en general también, o sea, lo que hemos visto en el estudio es que es el formato que más alcance tiene, que más interacciones genera, el engagement funciona genial. Pero al final, si tienes una propuesta buena en un carrusel, es un formato que invita a estar en él, a conversar. También sabemos que Instagram suele mostrarlo varias veces, no como los Reels, que si scrolleas una vez, pásate, ya no te lo vuelve a Claro. enseñar. El carrusel sí que tiene varios impactos. Entonces, o sea, usarlos es una oportunidad para las marcas, si todavía no lo han probado o si lo probaron en su día y no funcionaron, darle una vuelta de tuerca y decir, vale, vamos a ver cómo podemos mejorar esto. Y en cuanto a, ¿se te ocurre alguna estrategia o algo que la gente repita mucho, que sea muy común y que sea bastante desacertado o que la gente invierta demasiado tiempo en ello y creas que ya a día de hoy no funciona o no es el camino correcto? Pues no se me ocurre nada porque yo creo que no hay como un patrón claro de qué funciona y qué no. Al final lo que digo, si tienes que encontrar lo que te funciona a ti de verdad. Sí que creo que una de las cosas de las que pecamos mucho dentro del marketing es el intentar replicar lo que está haciendo otro sin pensar cómo adaptarlo a ti y a lo que quieres conseguir y pretender que te funcione igual. Entonces, eso sí que es una tendencia que veo que pasa mucho, que de repente, pues yo qué sé, Ryanair tiene un tipo de contenido más desenfadado y que genera comunidad a su manera, pero la marca personal que ellos tienen no es la que querrías tener tú, porque al final la Claro. desprestigia un poco en redes. Entonces, adoptar ese tono canallita, pues no te funciona. Pues lo mismo con los formatos. A lo mejor tú estás viendo lo que hace otra cuenta y dices, es que a ellos les funciona y te lo llevas a la tuya sin pensarlo con estrategia y sin ponerlo en contexto con tus datos y te frustras porque no funciona. Y si fuéramos un poco a los orígenes, el formato clásico, que era el imagen más copy, ¿la gente sigue leyendo los copies? Pues yo creo que cada vez menos, pero puede ser, o sea, bueno, sigue quedando ahí. También se leen menos, la gente vamos más rápido también, hay muchísimo contenido. Entonces, Tampoco Instagram hace por mostrarlos mucho, ¿no? claro, no sé, tienes que empezar con alguna frase a lo mejor que te incite a de verdad leer lo que ponemos. También pecamos mucho de repetir en el copy lo que ya tienes en la imagen, en vez de apoyarlo o complementarlo de alguna forma, que eso creo que también ha hecho que nuestro cerebro se acostumbre a no leerlo. Entonces, bueno, si conseguimos ir puliéndolo un poquillo y conseguir crear contenido en el copy que complemente de verdad la imagen, puede ser que en tu contenido se lo lean. Y por ejemplo, bueno, lo que venía a ser un poco en su momento la competencia, les hizo bastante temblar, que fue TikTok. Sí que se está viendo que hubo una época en la que TikTok valía todo, en la que se crecía súper rápido, en la que era muy fácil conseguir un contenido viral. Y ahora sí ya se está viendo un poco que ha llegado un poco más a una fase un poco más de meseta, empieza a ser una red social un poco ya más compleja, ya con Ujú. más matices, ya no es tan fácil crecer tan rápido. Cuéntanos un poco, según el último estudio, cómo tú la ves ahora, cuál es su estado, en qué situación crees que está. Hombre, a ver, TikTok ya es una red madura, ya no es lo que tú dices, ese boom de repente los números en TikTok son una locura. Ahora mismo siguen siendo muy superiores al resto de redes. De hecho, o sea, los números de las interacciones totales en TikTok están muy por encima de las de Instagram, pero es que las de Instagram están a años luz también de la que le sigue. Entonces, sí que es verdad que TikTok sigue estando ahí, lo que pasa es que funciona de otra manera. O sea, el usuario en TikTok no entra como en Instagram. En TikTok al final, aunque sigas a la persona, te va a salir más contenido de gente que todavía no has visto. Entonces, con cada cosa que subas, tienes, tienes que impactar con eso. Es un trabajo que haces cada día con todo lo que subes. Entonces, lleva otras reglas del juego y cuesta más entenderlos también porque aunque ya esté más madura, haya muchísimas más competencia, hay mucha gente que todavía no sabe muy bien qué hacer en TikTok. Porque sigue siendo TikTok una red social en la que no hace falta elaborar tanto el contenido, es decir, que vale subir, evidentemente, que tenga interés para la gente, pero
que no hace falta profesionalizar tanto en cuanto a la grabación, en cuanto a audio, sino que busca un poco más esa espontaneidad o ya empieza a valorarse más un contenido un poco más trabajado? Pues es que hay de todo, porque nosotros lo que hemos visto es que hay cuentas que con un contenido muy currado consiguen grandes números, cuentas que todo lo contrario y cuentas que publicando muy al día y contenido muy desenfadado, con buenas ideas han conseguido llegar a mucha gente. En su momento lo vimos, TikTok al final también premia un poco que la frecuencia sea más alta, porque al final estás también impactando en mucha más gente y con muchas más oportunidades. Entonces, si quieres publicar mucho es imposible tener un nivel muy alto de edición, por ejemplo. Claro. Entonces, tienes que encontrar tu equilibrio. A lo mejor haciendo menos contenido de una calidad visual muy alta te funciona, pero es que a lo mejor estás invirtiendo y no te funciona para nada. Y por la parte más de, en cuanto a las marcas, hay muchas marcas que suelen defenderse o alegar que no quieren ir a TikTok porque ahí no está su público objetivo. Y yo, sin embargo, creo que TikTok, por ejemplo, yo lo he visto ya, sobre todo cuando vas en el metro o vas en el bus, que vas mirando un poco lo que ve la gente, yo he visto mirar TikTok a gente de diversidad de edades bastante amplia, que no ya no es esa red social para chavales, incluso ya los chavales casi muchas veces no les veo mirar TikTok. O sea, ¿tiene sentido a día de hoy como marca decir mi gente no está en TikTok cuando parece que el público ya es bastante generalista? Sí, no, para nada. O sea, TikTok tenía muy mala fama de ser una red social de bailes para gente joven y ya, o sea, nos hemos dado todos cuenta de que no es así, que es una red social que le puede plantar cara a Instagram, aunque bueno, Instagram es Instagram y la comunidad es mucho más sólida, entonces no tiene sentido evitarla por el hecho de que pueda no estar tu público objetivo. Puede ser que no esté, pero no es una red social para gente joven que no va a invertir dinero en tu producto. Y bueno, como tercera en discordia y un poco en el orden que yo estaba diseñando, quería precisamente hablar de YouTube porque es una red social muy distinta a estas otras dos, pero a la vez tiene un contenido que compite con ellas, que son los shorts, y luego por otro lado parece que es la que empieza a tener como a ganar un poco de fuerza por otra vía, porque ha conquistado las televisiones, la gente parece que empieza a gustarle más ese tipo de contenido, luego es evidentemente como paga directamente a los creadores también le suelen, bueno, se suelen volcar bastante en ella, porque bueno, evidentemente todo el mundo quiere que valoren su trabajo y es verdad que las otras dos pues no lo valoran tanto. Hmm. Entonces no sé un poco cómo ves YouTube, si crees que puede pasar a ser una red social bueno, de tanto peso como las otras dos y todavía sigue siendo una red social un poco distinta porque se consume en otro tipo de espacios, en otro tipo de incluso de pantallas. No sé un poco cómo ves ahora actualmente. Bueno, YouTube ahora mismo lo estamos viendo con todos los creadores yéndose hacia YouTube. O sea, ahora mismo la gente que tenía que todo su contenido estaba en TikTok o en Instagram, ahora usa esos canales para llevarlos a YouTube porque al final es lo que te da de comer, literalmente. Muchas veces es la única red con la que consiguen monetizar de verdad. Entonces, yo creo que en YouTube, sobre todo para creadores y propuestas así de contenido bueno de verdad, es una red social que no tiene competencia, porque es un formato que es suyo, porque lo puedes ver en cualquier soporte. Al final compite más con Netflix que con Claro. Instagram. Sin embargo, claro, compitiendo con estas, también un poco el problema que tiene YouTube es que es la red social con una barrera de entrada más compleja, porque por un lado, en cuanto tú te pones un poco a estudiar cómo crear contenido en YouTube, entre qué miniaturas, títulos, el SEO dentro de YouTube, luego evidentemente el tipo de grabación, el sonido que tienes que poner, un poco el equipo que necesitas, luego el formato es más largo, por tanto necesitas pensarlo más, vas tirando un poco del hilo para ver cómo haces un buen vídeo en YouTube y te abruma porque, claro, frente a Instagram o a TikTok es una red social mucho más compleja, ¿no? Sí, totalmente. A ver, el contenido en Instagram puede ser mucho más inmediato y en YouTube es verdad que puedes hacer contenido con menos recursos. Al final, lo de siempre es, si tienes ideas que son buenas, puedes hacerlas de una forma más rentable, pero sí que es verdad que es mucho más complicado, que la competencia, hay competencia muy potente, que tienen, pues eso, que invierten mucho dinero y con equipos muy grandes. Entonces, pues los propios creadores es que tienen gente editándole los vídeos y gente Claro. que se encarga de subirlos, si no, no sería sostenible. Por ejemplo, hacer una serie de 30 días en la que vas subiendo un vídeo cada día. Sí, necesita muchos recursos y eso es una barrera de entrada y es real. Y claro, yo creo que esto lo que, por ejemplo, posibilita es que cuesta mucho arrancar en YouTube porque estás compitiendo con gente que se está gastando
mucho dinero, que lleva muchos años, que conoce mucho mejor la plataforma, entonces posiblemente sea una red social muy desalentadora, ¿no? Supongo que cuesta mucho empezar y ver que no avanzas, vamos, lo que hablábamos un poco antes de la entrevista, la gente ahora quiere la recompensa rápida y precisamente YouTube es todo lo contrario, requiere años, ¿no? Sí, nosotros siempre hemos dicho, al final YouTube es una carrera de fondo y nosotros, por ejemplo, que tenemos una estrategia en YouTube que llevamos años trabajando, lo bueno es que el contenido es mucho más evergreen y entonces no es tan inmediato como en el resto de redes, entonces parece que, vale, si no me da de comer mañana no pasa nada, porque a lo mejor el mes que viene ese vídeo ya se indexa bien y empieza a coger ritmo y visualizaciones y te das cuenta que con el tiempo, la constancia y con una estrategia buena puedes tener, o sea, un buen canal en YouTube. Lo que pasa es que difícilmente va a pasar en un día. Claro. Y por ejemplo los shorts, que sería un poco más el contenido que sí puedes hacer un poco más rápido, que ya, bueno, puedes incluso reutilizar el mismo contenido de TikTok e Instagram. ¿Tiene sentido reutilizarlo? ¿Tiene sentido solo crear shorts en YouTube si no vas a crear contenido largo? ¿Tiene fuerza los shorts? ¿La gente realmente consume muchos shorts en YouTube o solo entra a ver contenido largo? Cuéntanos un poco cómo lo ves. Pues es que hay un poco de todo. Sí que estamos viendo que los shorts funcionan, lo que pasa es que al final pues el algoritmo de short no está tan bien configurado como el de Instagram y TikTok, pero sí que es verdad que yo conozco gente que solo consume vídeos verticales en shorts. Lo que pasa es que eso, solo con entrar ves que es mucho más aleatorio y que, por ejemplo, el feed de vídeos largos que tiene YouTube. O sea, ahí se nota que invierten mucho más recursos y que lo tienen mucho más controlado. Pero bueno. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es reutilizar el contenido de TikTok y de Instagram, pero sí que una de las cosas que vemos es que los shorts se posicionan muy bien a nivel de palabras clave en Google. Entonces, son una oportunidad para pues, búsquedas así, incluirlas en los shorts, una búsqueda de alguna palabra clave y que el vídeo siga vivo durante mucho tiempo. Claro, y mira, justo mencionabas los algoritmos. ¿Consideras que hay un algoritmo entre estas tres, sobre todo? Porque, claro, a mí el algoritmo de YouTube me parece muy bueno en lo que tú dices del contenido largo. El de Instagram, bueno, es que creo que tiene que medir tantas cosas que a veces le cuesta un poco más. El de TikTok sí que parece que afina. ¿Tú consideras que hay alguno de ellos que está por encima dentro de, bueno, del contenido que tenga cada plataforma, por encima de las otras o más o menos compiten en cuanto a algoritmo? Yo creo que más o menos compiten. Lo que pasa muchas veces también, Instagram tiene al final un algoritmo para cada tipo de contenido. Entonces, lo que tú dices, hay veces que se vuelve un poco loco, sobre todo a la hora de enseñarte contenido nuevo. Pero sí que lo veo ya muy parecido al de TikTok, cuando antes sí que TikTok su algoritmo estaba muy por encima del de Instagram, en el sentido de que a la media hora de estar consumiendo contenido ya solo te salía contenido de la temática a la que más veces le habías dado me gusta. Instagram ya está llegando a ese nivel. Lo que pasa también que falta que dejen como un poco de espacio para descubrir cosas nuevas y no saturarte todo el rato con lo mismo. Y bueno, yendo ya a una red social que es totalmente opuesta a estas, pero que parece que ahora últimamente también está muy en boca de todo el mundo, que sería LinkedIn. Pues es una red social que lleva mucho tiempo, pero parece como que todavía es de las nuevas, porque parece que está en una época no tan madura, como que todavía está creciendo, aunque ya parece que ya está alcanzando esa madurez. Cuéntanos un poco cómo lo habéis visto en el estudio, en qué situación está, cómo desaturada parece que está, porque desde fuera sí que se parece, sobre todo los que llevamos mucho tiempo y venimos de atrás, que antes parecía que éramos cuatro gatos, ahora ya sí que parece que está saturada, pero claro, ¿comparada con qué? Claro, a ver, también yo creo que parece que está saturada, sobre todo ahora con lo de la inteligencia artificial, hay mucha gente subiendo el contenido que es igual y dice, te da como esa sensación de saturación, pero es verdad que está viviendo una época de reconfiguración y que para los profesionales de cualquier área se sube contenido muy bueno, donde puedes ir a aprender, a inspirarte, a descubrir gente nueva. Antes simplemente se utilizaba para hacer un poco de networking y ahora de verdad pues está compite también un poco con la parte educativa de Instagram que tenían las marcas. Entonces, por ejemplo, para empresas B2B, LinkedIn es una red social que es una oportunidad brutal. Y en cuanto al contenido, han probado con el vídeo corto, pero parece que, bueno, por lo menos yo lo que he visto y lo que he probado, a mí por lo menos no me ha funcionado y no he visto tampoco a gente que le haya funcionado. No sé un poco cómo lo habéis visto en el estudio y si no ha funcionado, porque yo supongo que a ellos les interesa, porque todas, por alguna razón, supongo que es la retención y la capacidad de enganchar, apuestan por el contenido en vídeo corto. ¿Por qué crees que igual no les ha acabado de funcionar? Si es que de verdad no les ha funcionado.
Nosotros sí que hemos visto y también por las encuestas que mandamos que fue como una de las cosas que se tenían muchas expectativas puestas y que no ha tirado tanto como se pretendía. Pero también al final se ha querido subir todo el mundo al carro del vídeo vertical y a lo mejor tú en LinkedIn sí que estás dispuesto a leerte un post de verdad y leerte 1500 palabras cuando eso a lo mejor en Instagram es impensable. Entonces pues a lo mejor no todo el contenido tiene el mismo hueco en todas las redes y a lo mejor el vídeo corto no es el sitio de TikTok, o sea, de LinkedIn, pero bueno, en general tampoco es que funcione fatal, pero sí que es el de los peores formatos dentro de la red social. Y bueno, otra cosa que también se está viendo mucho en LinkedIn es que incluso creadores de contenido empiezan ya también a ir a LinkedIn y a guardar como una parte un poco más profesional. Ujú. ¿Crees que está llegando ya el momento en que es ya para todo el mundo o sigue siendo una red social profesional en la que igual algún tipo de perfiles no tienen cabida? Yo creo que, o sea, las cosas pueden cambiar mucho, pero ahora mismo donde sí que pueden destacar ya lo que va la gente y lo que busca ahí es conversaciones profesionales y educación profesional, no vender ningún producto sin más o hablar de lo que sea. Entonces, bueno, creo que sigue siendo una red bastante profesional y que no iterará tanto a una red más como Instagram. Y bueno, ya así haciendo una pequeña enumeración de las redes, una que se nos queda un poco más descolgada, pero que en su momento fue la red social de todas, es Facebook. Cuéntanos un poco cómo está Facebook ahora, porque normalmente siempre que se ven estudios siempre sale que crece, pero yo luego en mi entorno no conozco a nadie que la use, pero es verdad que luego cuando vas en el transporte público sí ves mucha gente que es la que usa, entonces es como algo un poco extraño porque no sabes bien, pero sí que parece que hay gente, ¿no? Sí, de hecho fue una de las sorpresas del estudio. Nosotros siempre hemos dicho en Facebook no hay nadie, bueno, nosotros, la gente, y vale, los números absolutos de Facebook son mucho menores que redes sociales como TikTok o Instagram, pero vemos que sigue creciendo año tras año y que creadores, por ejemplo, Robert Benjamin, que es un creador americano que colabora muchas veces con nosotros, dice que empezó a reutilizar contenido que subía a Instagram, a Facebook y que le ha funcionado increíble. Es verdad que como tenemos a lo mejor ese reparo en que Facebook no funciona, estás perdiendo la oportunidad porque hay menos ruido también, porque la gente directamente dice, no, yo en Facebook no voy a subir nada porque no hay nadie. Pues sí que hay gente, lo que tú dices, hay gente en el metro viéndolo, y si hay menos competencia, pues tienen más oportunidades de poder destacar. Claro, yo a mí me pasó que le quise dar una oportunidad a Facebook y lo que me encontré fue, por un lado, que entré y era una interfaz como muy distinta al resto de redes, muy cargada de muchas cosas, como que no encontrabas nada, como, no sé, era como viajar por un lado al pasado, pero a un pasado que tampoco conocía porque no sabía muy bien utilizarla y normalmente son muy intuitivas las redes sociales, porque al final, bueno, evidentemente viven de eso. Y sí que me parece una red en la que incluso ponerte a crear contenido no era fácil, no era rápido, no, y tampoco sabías muy bien qué contenidos, porque ni siquiera te enseña rápido contenidos, sino que solo tienes menús. No sé si has hecho el trabajo de entrar últimamente, pero yo fue lo que me fijé. Sí, a ver, yo como usuaria es verdad que no es la red más amigable del mundo, además ya no estamos acostumbrados, pero luego, por ejemplo, hay gente que solo ha consumido Facebook en su vida y le encantan las recomendaciones que le hacen y cómo funciona la red social. Nosotros, por ejemplo, tenemos la ventaja de que el contenido lo reutilizamos y lo publicamos desde Metricool, entonces pues no tienes que pasar por esa barrera de entrada de la sobrecomplicación de Facebook, como también le pasa con Meta, todo el Business Suite, que es un poco abrumador. Sí, Entonces, programándolo con Metricool, como al final es hacer clic, es ver cómo funciona y luego entrar a interactuar. Una de las cosas que también tiene potencial, sobre todo creo que en Estados Unidos funciona muy bien, son los grupos y las comunidades de Facebook, que es donde también están habiendo muchas oportunidades para, pues eso, para crecer. Eh, Nosotros todavía no nos hemos lanzado porque creemos que no son recursos que ahora mismo tengamos que invertir ahí, pero sí que por testimonios de gente que ha participado en el estudio, vemos que están funcionando. Entonces, bueno, que nunca asumas como esto no funciona o esto sí claro. funciona, siempre hay que probarlo todo. Y bueno, ya hablando de redes sociales un poco más residuales, pero una que por ejemplo últimamente bueno, se habla bastante de ella y sí que, bueno, saca pecho un poco de números, aunque bueno, yo siempre me ha parecido unos números un poco que hay que coger entre comillas, porque al final te la han metido mucho a calzador, que es Threads en Instagram, bueno, además tiene la fuerza de que ya entrabas una vez y ya te salían todos tus seguidos, como que jugaba con una serie de fórmulas que hacían que era una red un poco dopada, pero
No sé un poco cómo la veis, si tiene sentido, si, bueno, merece la pena estar ahí, si sí es verdad que se genera contenido, porque yo muchas veces entro y el contenido parece como hecho por IA, ¿no? No por IA como igual en LinkedIn, sino, pero que dices, parece un contenido no humano. O sea, Mm. parece gente que está posteando cosas que no son personas detrás. A ver, hay de todo también. Al final también el algoritmo se va perfeccionando y cuanto más interactúes, mejor contenido te saldrá. Pero yo creo que Threads fue como un soplo de aire fresco a gente que estaba muy quemada de Twitter o X y que es verdad que ese boom de que de repente todo funcionara porque te seguía toda la gente que ya estaba en Instagram se ha pasado, pero sigue funcionando. De hecho, hay marcas que destacan muchísimo. Beyond Meat, por ejemplo, es una marca de hamburguesas veganas que tiene una estrategia en Threads que es brillante. Entonces consiguen unos números que seguramente en X ya no podrían tener porque en X hay mucho más ruido y el algoritmo posiciona mucho más conversaciones menos sanas, por así decirlo. Sí, sí. Y bueno, precisamente que mencionas a X o Twitter, yo una cosa que he reflexionado hace poco es que sí que parece que es una red social que está un poco muerta, pero luego nada más que ocurre en cualquier cosa así un poco, digamos, de repercusión, es la red social no solo a la que entras, sino que estás viendo la televisión y es a la que recurren los políticos, es en la que más o menos hacen sus canales de comunicación, los partidos políticos, las empresas, como es una red social que parece que está muerta, pero que cuando llega el momento de la verdad parece como la red social principal del mundo, ¿no? Sí, a ver, él sigue siendo la reina del real time y todo lo que pase, ya sea un partido de fútbol o unas elecciones, van a pasar en Twitter, en X. Que no la llamaremos X bien nunca. Pero sí, ese puesto no se le puede quitar, aunque haya muchas críticas y sigue funcionando muy bien. De hecho, las cuentas grandes, lo vimos en el estudio, siguen teniendo unos números que son una barbaridad. Pero, por ejemplo, hacerse un hueco en X es prácticamente imposible ahora mismo. Bueno, no imposible, pero es bastante difícil. Claro, porque una cosa que yo he leído, corrígeme si me equivoco, es que ahora mismo si no pagas, en X no te dan casi la oportunidad de enseñarte, ¿no? Sí, creo que no hay nada así como muy cerrado, pero sí, todo lo que están haciendo es esa monetización de que pagues. Creo que hay un feed incluso aparte para los verificados, entonces la verificación ya es premium, tienes que pagar. Hay planes más baratos, pero sí, o sea, priorizan mucho más que tú inviertas dinero en la red más que ellos dártelo a ti, por ejemplo. Y luego, otra red social de la que yo reflexionaba hace poco, que precisamente la mencioné en el podcast, era Pinterest, porque es una red social que parece que es distinta al resto, pero últimamente que veo que, por un lado, las IAs me da la sensación de que una de las cosas que han conseguido es que nos han quitado, bueno, nos han quitado un poco de trabajo, porque bueno, también hay gente que dice que casi le han dado más, pero bueno, a mucha gente le han quitado algo de trabajo y como que también como estamos muy cansados de pantallas, queremos como recuperar ese tiempo para hacer, bueno, veo un auge de, yo qué sé, artesanía, bisutería, como que a la gente le gusta hacer cosas con las manos. Y claro, al final, como seguimos utilizando mucho el móvil, cuando queremos mirar ideas para hacer cualquier trabajo artesanal, no vamos a un libro, vamos a ir al móvil. Y parece que la primera red social que se te ocurre cuando piensas en esas cosas es Pinterest. Entonces veo como que puede ser una red social que incluso tenga cabida de nuevo por un poco la tendencia. No sé esto cómo lo veis, si veis que está creciendo, si está un poco estancada. Sí, a ver, Pinterest funciona bien. Lo que pasa es que al final es una red social pues, que lleva sus propias reglas del juego. Funciona totalmente distinto. El contenido es súper evergreen. Subes un pin y te puedes seguir dando de comer a años. Entonces, sí, o sea, lo que tú dices, yo ahora mismo me voy a hacer cerámica y busco en Pinterest toda la inspiración. Entonces, para marcas, productos, e-commerce, yo creo que es un indispensable que sí que tendrían que tener en cuenta teniéndolo eso como una parte añadida a su estrategia, porque al final es una estrategia, pues eso, de fondo, una carrera de fondo y pero te va a poner en el mapa. Y bueno, no sé si hay más redes sociales que nos estemos olvidando ahora de ellas. No sé, por ejemplo, se me ocurre Snapchat. Bueno, la verdad es que ya. Bueno, Blue Sky, todas estas. No sé si hay alguna todavía que siga teniendo vigencia. Pues sí que me parece, por ejemplo, que Snapchat en Estados Unidos sí funciona. ¿Alguna que creas que hay que mencionar o que hay que, bueno, tenerla todavía, bueno, poner un poco el foco en ella?
Bueno, al final también ahora mismo estamos yendo mucho hacia las comunidades, entonces crear tus canales de Discord, de WhatsApp o de Telegram. Substack también, ¿no? Sí, estamos viendo que funciona muy bien, entonces yo nunca las dejaría fuera, siempre intentaría analizar si tienen cabida en tu estrategia porque se está viendo que hay oportunidades, entonces mm, creo que pues, Blue Sky, por ejemplo, ahora mismo tampoco es un competidor sólido de X ni de Stretch, pero está ahí, va creciendo poco a poco, entonces funciona. Pero no, yo creo que básicamente, a ver, las reinas siguen siendo las reinas. ¿Y crees que hay cabida en los próximos años, hay hueco para que salga otra red social? Porque, claro, parece que el mercado ya está saturado y bastante como la televisión manda a YouTube y está compitiendo ya con Netflix. En los podcasts más o menos ya todas se han movido un poco también. Incluso Spotify, Apple Podcasts ayer anunciaba o antes de ayer que también se va a meter a la parte de vídeo. El formato corto lo tienen dominado, el formato foto, pues bueno, sigue estando ahí Instagram, los carruseles LinkedIn, Instagram. ¿Crees que hay hueco para una nueva? Es que es muy difícil imaginárselo, parecía ya que también todo estaba súper solidificado y ya estaba todo hecho y de repente apareció TikTok y agitó todo el panorama de las redes sociales. Entonces, nunca digas que no hay hueco para nada, porque lo mismo te sale un formato nuevo, una red social que de repente está creada para un tipo de usuario y funciona, como pasó con Snapchat, que era para gente mucho más joven y en Estados Unidos hay gente monetizando en Snapchat, cosa que parecía impensable. Entonces, puede ser. Bueno, yo una que recuerdo que entró con mucha fuerza y en su momento yo me acuerdo que ya tenía el podcast y la seguí, fue Virreal. Y Virreal, por ejemplo, duró poco. Bueno, ahora parece que quiere resurgir. Pero yo creo que una de las razones por las que durará poco es que tú veías cómo empezó, a qué tipo de contenido generaba. Y ahora ya no me acuerdo tan bien, pero veías cada nueva actualización, cada nueva implementación y parecía que iba un poco en contra de su esencia, como que cavó su propia tumba. Pero que si igual hubiera tomado mejores decisiones, la red social estaba arrasando en ese momento bastante. Sí, totalmente. Al final acabaron convirtiendo, o sea, tenían un formato completamente nuevo y algo que era totalmente distinto y mucho más real al final, como su propio nombre indica, al resto de cosas que se veían. Pero lo que tú dices, fue tornando en una cosa que acababa siendo pues más parecida a las redes que estamos acostumbradas. Entonces, para tener lo que ya tenemos, no quieres otra más. O sea, Y bueno, ya hablando un poco más en global de todas las redes sociales, vivimos en un momento en el que yo el otro día sobre todo reflexionaba en LinkedIn, en el que parece que esa ansia que tuvimos bueno, en el inicio un poco de las redes, porque al final, bueno, que llevan más o menos 10 15 años en nuestras vidas, como que creábamos todos, no ya no solo gente que son creadores un poco más profesionales, influencers, sino todo el mundo, nuestros amigos y familiares, todos creábamos mucho contenido y todos pasábamos mucho tiempo dentro de las redes. Pero últimamente he empezado a ver como una tendencia, por un lado, la gente cada vez crea menos contenido, cada vez se guarda más los momentos para ellos, es decir, yo recuerdo esa época, bueno, ya no hablo ni de Twenty, que aquello era, subíamos todo, pero luego todo el mundo se iba de vacaciones, lo subía, se iba a un restaurante, lo subía, y ahora empiezas a ver cómo hay gente que lleva meses sin subir una historia, ya no hablo de publicaciones, y como que la gente cada vez está, bueno, más desencantada con crear contenido, con exponer su vida, valora más su privacidad. Por otro lado, es verdad que cada vez más gente quiere subir contenido de forma más profesional, entonces parece que iguala un poco esta parte. Pero sí que se han convertido en unas redes sociales en las que cada vez son menos de amigos y más de consumir contenido profesional, y no sé si esto puede a la larga acabar cavando la propia tumba de las redes porque nos interese menos. puede ser, al final sí que ha cambiado totalmente el panorama. Antes lo que tú dices era donde subías las fotos con tus amigos y ahora directamente marcas y creadores han tomado las redes sociales y todo el contenido que te aparece es de marcas y de creadores. Y estás con tus amigos a lo mejor reenviándote esos vídeos, aunque sean más entretenidos o de algo que te ha gustado. Bueno, a lo mejor no acabar su propia tumba, pero sí que bueno, se cambia el por qué entras a la red social. De hecho, ya lo hemos cambiado. Antes entrabas a subir tus fotos y ahora entras a ver, pues, inspiración para hacer tazas de cerámica. Bueno, y justamente midiendo un poco las razones de por qué entras, otra cosa que se ve mucho y cada vez más es que hubo un momento en el que la gente ni siquiera pensaba o valoraba cuánto tiempo dedicaba a las redes, cuánto tiempo las utilizaba, y cada vez ya se empieza a ver más que casi todo el mundo tiene limitadores de tiempo, casi todo el mundo está intentando utilizarla menos, ya la gente dice quiero usar menos el móvil,
por ende sabe que al final lo que más le atrapa al móvil son las redes sociales, sí que estamos viendo una corriente como que la gente, igual todavía no llega, se habla más de boquilla, porque luego al final parece que todos las usamos mucho, pero sí que yo creo que hay una tendencia real a que cada vez queremos usarlas menos, y al final es menos tiempo que nos van a retener y, bueno, menos ingresos para ellas, y eso sí que puede hacer que el mercado se agite un poco, ¿no? Claro, pero es que estamos en un punto en el que los algoritmos no tienen límite y recomiendan contenido infinitamente. Tú puedes estar años o una vida entera haciendo scroll y no repetir contenido. Cuando antes entrabas a Instagram y decías, ah, ya lo he visto todo. Hace muchísimos años de eso, pero bueno, pasaba. Eh, Hay que poner límites. Al final también consumir las cosas de forma sana creo que nos va a hacer también porque lo que está en redes funcione de verdad. Si llega al punto en el que has visto 250.000 publicaciones, de verdad la publicación de esa marca que ellos han creado haciendo, o sea, intentando hacer que te llegue, te va a llegar si consumes tantísimo. O sea, sí que a lo mejor hay que relajar un poco el cerebro para que el contenido vuelva a tener sentido y que las redes sigan teniendo su sitio. Y bueno, mencionabas justo el scroll infinito. Por otro lado, está también la parte de la regulación. Cada vez ya, bueno, ya están en juicios. En Europa también está intentando prohibir el scroll infinito. En España se quieren quitar a menores. Al final, precisamente por cómo lo explicabas lo que es el scroll infinito, es algo como que a mí me recuerda mucho en su momento las redes sociales. Y el scroll infinito yo creo que es, bueno, la principal bandera que tienen y lo que más nos atrapa. Me recuerda mucho a esa época que se hablaba de hace años, que igual te contaban tus padres o tus abuelos, que te decían, pues antes ibas a la consulta del médico y el médico te recibía y estaba fumando un cigarro. Y como que fumar era una cosa súper natural, habitual, y ahora empiezas a ver como lo que te cuentan de las redes y las consecuencias que tiene, como que se parece a esto y como que nos estamos igual haciendo más daño del que creemos, ¿no? Claro, al final también vemos todas las limitaciones como un ataque, pero por ejemplo, si los menores de 10, o sea, si a una marca le inquieta que un menor de 16 años no pueda estar en redes sociales, pues tiene dos problemas, porque la gente de 16 años, de menos de 16 años, no puede ser tu público objetivo. O sea, al final hay que ver, tenemos que también pensar en qué estamos haciendo, a quién queremos llegar, eso, como el tabaco antes estaba a la vista de todos. La gente empezaba a fumar prontísimo. Ahora a lo mejor pues hay que hacer un uso sano de las redes sociales. A mí me encantan, pero también entiendo que hay gente completamente adicta a ellas y que hay que poner unos límites para que sigan siendo un sitio en el que se pueda estar y que podamos seguir disfrutando. Y precisamente por la parte de los creadores de contenido, que al final son un poco los que las mantienen, también una cosa que yo me he dado cuenta es bueno, un poco por cómo están diseñados los algoritmos, a día de hoy los algoritmos lo que quieren es retenerte el máximo tiempo posible. Entonces, es que desde el algoritmo de Spotify hasta el de Pinterest, va a intentar siempre arriesgar lo mínimo posible. Te va a intentar enseñar un contenido que crea que te puede gustar y que más o menos le gusta a todo el mundo. Entonces llega un momento que está todo como muy, muy uniformado. Es decir, arriesgan poco y, bueno, si tú que eres un creador que intenta innovar demasiado o que intenta ser, bueno, un poco más artista, ¿no? Romper un poco los patrones, como que empieza a ser complicado hacerse hueco porque parece que todo el mundo va al contenido que sabe que más o menos funciona, porque es que los algoritmos no les gusta arriesgar mucho, no les gusta enseñar un contenido demasiado raro porque saben que, bueno, que la gente corre el riesgo de que se cierre la aplicación y eso es lo que menos les interesa a ellos, ¿no? Bueno, también ahí hay que pensar, yo por ejemplo últimamente estoy viendo muchos creadores que digo, jolín, ¿cómo has conseguido hacer esto? Por ejemplo, María del Castillo, que es una chica que sube ilustraciones animadas, el otro día estaba haciendo una publicidad con una crema. Dices, pero si son dibujos y funciona genial. Entonces, es un poco, siempre hay hueco para todo el mundo si de verdad lo haces bien y si de verdad apuestas por lo que estás haciendo. A lo mejor te cuesta más conseguirlo, pero también esa sobresaturación de ver todo el rato lo mismo, cuando algo es distinto, destaca muchísimo más. Claro, quizás uno de los problemas que muchas veces tienen los creadores de contenidos que están igual demasiado infosicados, ¿no? O sea, es mejor casi no consumir tanto contenido para ser una persona un poco más innovadora, porque si al final consumes demasiado contenido, parece que es interesante porque al final tienes más datos, pero igual esos datos lo que te hacen es ser uno más, ¿no? Sí, totalmente. Al final lo que decimos, o sea, la sobresaturación de información te deja también el cerebro un poco frito y esas inseguridades que a lo mejor tú por ti mismo no tendrías. Y dices, oye, este contenido creo en él, me esfuerzo y de repente estás viendo que no, que ahora están triunfando
no sé, la tendencia esta de hacer que la patata te grite con inteligencia artificial. Pues la primera persona que haría eso, yo no sé qué pensó, pero bueno, Claro. de repente ahora todas las marcas se han subido a hacerlo. Bueno, pues si han conseguido que funcione esa idea, ¿por qué no vas a conseguir tú que funcione la tuya, aunque sea totalmente diferente o sea mucho más específica y más especial para una audiencia concreta? Sí, yo eso es una cosa que siempre he criticado muchísimo de las marcas, que al final cuando se suben a una tendencia siempre hay unas primeras que, bueno, las suelen coger bien, pero claro, pasan los días y ya empiezan a llegar algunas que dices, ya llegas tarde, mal, que acutre, y es que todas tienen ese ansia, parece que cuando hay una tendencia por subirse todas al carro, y a mí sinceramente me parece un error, porque al final solo es muy difícil ser de los primeros, porque siempre vas a llegar tarde a la mayoría de las cosas, porque las redes sociales van demasiado rápido y salvo que tengas un equipo enorme que esté siempre pendiente y que genere muy rápido, vas a llegar tarde. Entonces, ¿realmente merece la pena subirse a las tendencias cuando la mayoría de las veces vas a llegar tarde? A ver, lo explicaba la Social Media Strategy de Duolingo. Hay una curva de la tendencia. Si llegas pronto y con una idea buena, puedes triunfar. Si vas a llegar tarde y mal, no lo intentes. Al final también tienes que tener muy identificado a qué tendencias puedes subirte y cómo. Entonces, eso es un trabajo de estrategia que tienes que hacer previamente. Nosotros, por ejemplo, no sé, con los Grammys sabíamos que va a haber, o sea, cada vez que hay así un evento de real time de pop culture bastante potente, organizamos al equipo para que esté pendiente. Entonces, por ejemplo, ahí tuvimos una lluvia de ideas de, venga, el momento de Bad Bunny, vamos a poner una frase que encaje con esto y ha sido el mejor post de nuestra historia en Instagram. Si hubiéramos llegado tarde, pues seguramente no habría funcionado, pero funciona. Ahora, por ejemplo, convertir ya tu cuenta en tendencia, a lo mejor rompes totalmente con la imagen de marca que quieres dar o tu estrategia ya se pierde completamente porque dependes de cosas que son incontrolables. Claro, bueno, es que vosotros sois el claro ejemplo, al final poca gente tiene más datos que vosotros, tenéis una cantidad de datos bestial y aún así pues, diríais, bueno, con esta cantidad de datos, cuando siempre se dice el dato es la clave, deberíamos arrasar en redes sociales porque sabemos exactamente lo que... Y al final, bueno, evidentemente no os va mal, pero tampoco es que estéis arrasando porque al final no todo es tener el dato, ¿no? Claro, no, ni todo tener el dato y nosotros tampoco somos una marca que vaya a la masa. Entonces nosotros tenemos un público objetivo muy concreto y para nosotros, por ejemplo, que una estrategia arrase, para nosotros arrasar es llegar de verdad a ese público objetivo que queremos llegar y construir una imagen de marca sólida que se mantenga en el tiempo. Que la gente dentro de 3 meses vea nuestros posts y sepa que son de Metricool, que esa voz de marca y esa identidad siga estando en redes y tengamos una comunidad más que ganar millones de visualizaciones. O sea, preferimos tener a lo mejor 1000 visualizaciones de 1000 personas que sabemos que son nuestro público objetivo y que conecta con nosotros, que llegará a 2 millones de personas en las que ni un 0,5% es alguien que vaya a usar Metricool, por ejemplo. Y bueno, tú a día de hoy, si te viniese alguien que quiere empezar en redes, que no supiese por dónde empezar, que incluso dudase qué tipo de contenido, qué tipo de redes, ¿crees que hay una estrategia? No te voy a hablar de ganadora porque todas pueden ser ganadoras, pero una que te puede evitar igual, bueno, más tropiezos que otra, porque bueno, dices, hay caminos que se ven como más complicados, hablábamos antes de YouTube, me parece que puede ser un camino bastante más pedregoso y otros pueden parecer más sencillos. ¿Crees que hay algún camino un poco más fácil dentro de que ninguno es demasiado fácil? A ver, yo creo que el principal camino se tiene que hacer fuera de redes sociales y es analizar muy bien a quién quieres hablarle, a quién quieres llegar y qué objetivo tienes en redes. Ya a partir de ahí encontrar tu sitio y ver cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, el estudio de redes sociales ayuda mucho para esos datos generales, ver esa tendencia. Vale, no voy a entrar a una red completamente saturada en la que las posibilidades de crecimiento son muy difíciles, como puede ser X. Voy a empezar por una red, si voy a hacer contenido en vídeo y mi público objetivo está en TikTok y lo que quiero ganar es alcance, pues voy a lanzarme a TikTok y puedo reutilizar ese mismo contenido en Instagram o viceversa o adaptarlo a cada una. Pero creo que el trabajo que sí o sí hay que hacer está fuera de redes y es definir muy bien qué pretendes de las redes, porque si entras sin ninguna idea de lo que quieres conseguir, no vas a conseguir nada. Y bueno, supongo que más o menos ya me puedo imaginar tu respuesta, pero otra cosa que vemos muchísimo y que bueno, normalmente es una estrategia ganadora en casi todas las redes, es la gente que comparte contenido en esas redes de cómo triunfar en esas redes. Evidentemente, normalmente ese contenido siempre les funciona y ellos tienen bastantes buenos números, con lo que te parece
que dominan esa plataforma. Simplemente yo creo que lo que hacen es crear el contenido que más va a funcionar, pero sí que muchas veces esa gente se las tira un poco de conocedora o de que sabe más del algoritmo y hablan de cosas muy técnicas del algoritmo. ¿Realmente alguna vez cuando ves a esa gente sabe un poco de lo que habla o la mayoría de la gente habla un poco así? Hay de todo. Es que hay muchos gurús del marketing y hay gente que es verdad que sabe lo que hace porque ha testeado muchísimo y ha llevado cuenta y ha crecido con cuentas. Entonces, yo creo, por ejemplo, una de las cosas que funciona en LinkedIn es cuando todos estos conocimientos se trasladan con datos. Y dices, vale, he probado a subir, yo qué sé, trial reels durante 150 días y estas son las conclusiones que saco. Yo creo que hay gente que eso lo hace muy bien y que de verdad comparte un conocimiento que es verdad, pero es verdad que también hay mucha gente que por la inmediatez y por el quiero los números, se salta todo ese proceso y... Claro, es que yo también, por ejemplo, en el ejemplo que tú pones de los trial reels, una de las cosas que noto es, vale, a mí me puede venir alguien y decirme que ha subido durante 150 días un trial reel cada día y que estos son los resultados, pero claro, en el día 1 al día 150 el algoritmo ha cambiado ya un poco, seguramente, porque Instagram cambia demasiado rápido. Luego, ¿de qué los has subido? ¿De qué es tu cuenta? ¿Qué tenías tú antes? Entonces, hay tantos patrones que al final es que incluso es casi imposible, ¿no? Decir, mira, esto va así, porque realmente hay demasiados factores que cambian mucho. Y yo la verdad que la mayoría de la gente que leo hablar un poco del algoritmo, de estrategias y tal, no es que vea demasiado humo, pero lo que sí veo es que muchas veces igual ellos mismos están ofuscados creyendo que tienen la clave, pero la clave solo les va a funcionar a ellos mismos. Sí, totalmente. Por eso digo, al final, igual que pasa con el estudio son datos generales y tendencias globales de cómo, pues, hacia dónde va el contenido. Y siempre tienes que ir a ver tus datos y comparar esos 150 contenidos que tú has subido mientras que el algoritmo evolucionaba y ver cómo ha respondido tu contenido y ver si de verdad esa tendencia que otros o esas oportunidades que otros ven a ti te funcionan. Te pueden dar la clave de voy a probar esto, pero puede ser que a ti sea, o sea, no funcione para nada. De hecho, que si no mi equipo me va a crucificar, tengo que dar un código para probar Metricool Premium, que es Notas de Marketing, si no me Sí. equivoco. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos mucho es cada mes ir a ver todo el contenido de los últimos, pues, 90 días, 30 días, ordenarlo por qué queremos hacer ahora, buscar patrones en el alcance. Pues vamos a ordenar todos los posts de Instagram por alcance y ver ahí qué patrones podemos sacar. Pero ya te digo, o sea, yo creo que ningún consejo generalista va a funcionar al 100%. Igual que a lo mejor tú descubres una cosa que para tu cuenta es oro puro y a otros no le funciona. Y mira, precisamente hablando de las métricas, una de las cosas que yo siempre me fijo con los creadores de contenido es que se suelen enfocar bastante en el número. Pero aunque se enfocan bastante en los números en general, siempre me da la sensación de que se enfocan en o una de dos, o métricas vanidosas o en el número día a día, pero no precisamente los miran de la forma correcta, que igual es lo que tú dices, mirar a 90 días, como que te estás fijando en a ver qué tal me va el post de hoy, el de mañana, pero no buscas como patrones. ¿Crees que la gente lee realmente bien los números? Vosotros además que tenéis una parte de vuestra herramienta en el que veis, bueno, supongo que veréis cuánta gente acude a ella, cuánta gente la mira de verdad, cuánta gente se descarga los informes. ¿La gente de verdad le da tanta importancia como parece? Depende, también nos pasa mucho que nos obsesionamos de repente con una métrica y no vemos el conjunto. Por ejemplo, ahora se habla mucho de la retención en los reels, ¿vale? Pero la retención de un vídeo que tiene 50 visualizaciones evidentemente va a ser más alta que la de un vídeo que tiene millones de visualizaciones. Entonces, no te puedes centrar solo en una cosa, tienes que ver el dibujo completo. Entonces, a lo mejor lo que pecamos un poco es, pues, mucha gente ni siquiera mira las métricas, pero cuando las miras, como mirar solo una parte del dibujo, en vez de echarte para atrás y decir, vale, ¿cómo relaciono todos estos conceptos? Y, por ejemplo, una de las métricas que siempre fue la estrella, y yo creo que sigue siendo, sobre todo en muchos sectores, es los seguidores. ¿Crees que llegará un momento en el que se dará menos importancia? Porque al final, a día de hoy, sabemos que los seguidores no importan tanto. Al final, las redes sociales son súper democráticas y tú puedes abrirte hoy una cuenta de TikTok y si el vídeo es muy bueno, igual en el primer vídeo ya consigues millones de reproducciones. Entonces, realmente los seguidores no importan, pero parece que sigue siendo la métrica que más le importa a marcas, más le importa a creadores, a influencers, a todo el mundo, ¿no? Sí, a ver, al final también es un poco
controlar los seguidores está bien para ver que no te estás estancando, porque lo que tú dices, si empiezas de cero, por ejemplo, en TikTok da igual, tienes las mismas oportunidades, seas una cuenta grande que una cuenta que acabe de empezar. Entonces, y de hecho su algoritmo no prima que te sigan, prima otras cosas. Entonces, sí que es verdad que yo creo que los seguidores han pasado ya a un segundo plano, o deberían de pasar, porque son una métrica, pues es un poco de vanidad, que sí que te dan un poco una respuesta a la salud de tu cuenta, pero no lo son todos. O sea, tener millones de seguidores y no crecer más o que tu contenido no funcione, pues lo que decimos, te estás mirando una métrica aislada y te estás dejando lo importante de verdad. Y bueno, precisamente en la parte de los seguidores, una de las cosas que yo, bueno, que se ve últimamente es que precisamente la gente que tiene muchísimos seguidores parece que tampoco es que ya juegue en otra liga o que tenga mejores condiciones que los que tienen pocos. Y realmente mucha gente de la que tiene muchos seguidores viene del pasado. Porque parece que a día de hoy cada vez nos cuesta más dar follow, ¿no? Porque como al final sabes que si ese contenido te gusta, te lo va a volver a enseñar. En el pasado sí corrías a dar ese follow porque sabías que si no, igual a ese creador o a ese influencer lo perdías para siempre, pero ahora sabes que te lo va a volver a enseñar. Entonces, como que los creadores nuevos no tienen esos crecimientos de la gente que lleva años, que al final los cosechó cuando sí importaba más ese follow, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, mira, yo personalmente cuando quiero volver a un contenido me lo guardo o se lo envío a alguien de esta. Ahora mismo esta cuenta es la cuenta de la que solo quiero ver contenido porque sé que lo voy a encontrar mucho más fácil que yéndome a ver a quién sigo. Entonces, sí, o sea, no puedes confiar en que pues, un creador que empezó hace 10 años tenga ahora una comunidad de millones de seguidores si a lo mejor sus interacciones o sus visualizaciones en cada post que sube son bastante más bajas que un creador que acaba de lanzar y tiene 10.000 seguidores. Sí, y bueno, creo que también pasa un poco lo mismo con comentarios y likes. Es decir, yo por ejemplo me he dado cuenta, por ejemplo ya en mis patrones de uso, que he dicho, mira, una de las cosas que hacen mucho las redes sociales últimamente es que dependiendo de dónde doy like, salvo que, bueno, creo que alguno lo puedes configurar ahora Instagram y tal, pero enseñan mucho el contenido o le dicen a mis seguidores, mira, Iván dio like aquí, te enseño eso el vídeo, se ve el globito y al final es una cosa que dices, bueno, igual estás atentando un poco contra mi privacidad porque yo he dado like por otra forma, aunque también es que cuando das like ya te expones ahí, entonces que ha hecho mucha gente, no doy like, porque así por lo menos la gente no sabe qué contenido estoy viendo o si me he conectado a esta hora o a la otra, entonces cada vez la gente da menos like y por otro lado la gente también le da más pereza porque está en consumo más pasivo comentar. Ujú. Entonces es verdad que es muy desalentador porque cuando subes un contenido, por muchos millones de visualizaciones que tengas, si nadie comenta, al final yo siempre me he dado cuenta de que los comentarios son un poco el motor de que te impulsa a seguir creando, ¿no? Sí, al final los comentarios también, que el contenido se recomparta, se envíe, es un poco lo que funciona. Es verdad que ser el primero siempre te sientes como muy solo, pero bueno, también es verdad que si de verdad consigues conectar con el público, yo creo que van a comentar. No sé si te acuerdas cómo era Instagram antes, que tenías un tablón que te decía hace 2 horas, Sí. no sé quién le ha dado me gusta a esto, que era muchísimo más invasivo y ha roto muchas Sí, sí, relaciones. eso es verdad que en su momento todavía fue más invasivo, pero sí que es verdad que ha vuelto un poco por ese panel de reels ahora de los que le estaba gustando a tu gente y tal. Te enseñan mucho los comentarios, salían los pequeños globitos, como que he dicho, bueno, ha Mm. vuelto a querer romper relaciones por lo que parece. Y bueno, un poco para cerrar, por ir a una parte más egoísta, bueno, no sé si has tenido un rato para poder ver bueno, algunos de mis contenidos en algunas redes y, bueno, desde tu perspectiva más profesional y con todos los datos que tú tienes, ¿se te ha ocurrido alguna mejora, alguna cosa que crees que puedo hacer mejor? Yo creo que tienes una estrategia bastante sólida. Al final también, pues lo que hemos visto también, nosotros tenemos un estudio de podcast y lo que hemos visto que le funciona mucho a todos es ir cortando clips que sean más interesantes, ir subiéndolos a lo largo del tiempo, ser constante en muchas redes, lo que hemos dicho en TikTok al final, aprovechar ese contenido que cuesta tanto crear y redirigir a otras redes más grandes como YouTube. Entonces, pues nada, que intentes construir esa presencia con piezas más cortas y con una frecuencia más alta y que lleves a la gente también, pues eso, a redes como YouTube, que el contenido largo funciona muy bien. Y bueno, para cerrar, una pregunta que siempre hago es, más o menos has visto que va la entrevista, ¿a quién te gustaría ver en este tipo de entrevistas que crees que pueda aportar a la audiencia o que tú conoces y crees que pueda aportar mucho?
Pues yo creo que también me gustaría conocer la opinión a lo mejor de creadores, que al final también dependen profesionalmente de las redes sociales, pero tienen una visión de esto completamente distinta a nosotros. Al final nosotros nos metemos mucho más en los datos de otra forma y ellos tienen otras ideas y lo ve con otros ojos. Entonces, no sé, o sea, bueno, por soñar, ahora mismo Sofía Jamela, Carlota Marañón, creo que están haciendo muy, muy buen contenido en España y bueno, sería increíble si te las pudieras traer. Bueno, se puede intentar. Y nada, darte las gracias. Creo que está muy bien tener una perspectiva desde alguien que de verdad tiene tantísimos datos y que se los ha tenido que estudiar tantísimo, porque al final, pues como te decía, yo lo que me encuentro en la mayoría de las redes es gente que cree que sabe lo que funciona en determinada red simplemente porque habla de eso y es normalmente el contenido estrella en cualquier red social, el cómo crecer en Instagram, cómo crecer en TikTok, cómo crecer en LinkedIn, y al final en realidad te pones un poco más a mirar su contenido, entonces no tienes ni idea, o incluso miras un poco más su contenido y dices, es que esto es porque eres tú, porque de verdad esto yo lo escribo y no le funcionaría a nadie, que es una cosa que se ve mucho. Entonces me apetecía mucho que viniera alguien que sí tiene una visión un poco más global y que de verdad no está tan sesgado por lo que le funciona a él, por un determinado patrón que realiza. Así que nada, darte las gracias y creo que ha estado muy interesante. Muchísimas gracias, lo mismo te digo. Pues nada, me despido de vosotros y hasta el próximo episodio.